bienvenidos a esta tarde de café. El día de hoy nos acompaña Rosa Angélica Blanco Enríquez, una mujer que disfruta del café, del vino, de la vida, de la historia, una mujer divertida, constante, que levanta la voz, que se cuestiona, que disfruta de aprender y que tiene un firme compromiso con ella con sus pasiones y sus afectos. Bienvenida, Angie. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ay, muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. De verdad estoy muy emocionada, sí, estoy muy emocionada por esta conversación. Tu introducción fue, me conoces, fue muy linda, muchas gracias. No, el placer es mío, Angie. Yo también ya esperaba poder conversar aquí en Tardes de Café contigo y tener la oportunidad de compartir y escuchar a una mujer maravillosa que admiro mucho, Angie. De verdad que a raíz de todo este tiempo que hemos logrado compartir, quizá de manera profesional en el espacio de la maestría, creo que eso ha dado para conocer a cada uno de los compañeros y te reitero, pues, desde luego mi admiración. Pero quiero que nos cuentes un poquito a la audiencia que nos está escuchando, pues, en tus propias palabras, pues, ¿quién es Angélica? ¿Cuál es su historia? Y nos puedas contextualizar un poquito también de tu formación. Ok. Bueno, pues yo soy originaria, yo nací en la Ciudad de México. Mis padres, los dos, también, ellos nacieron en Durango, en el estado de Durango. Vivieron ahí, pues bueno, toda su niñez, parte de su matrimonio, de las primeras hijas que tuvieron, deciden moverse, irse a la Ciudad de México porque les interesaba el porvenir de sus hijos en cuanto a el estudio, ¿no? Como ellos lo dirían, ¿no? En sus palabras, el estudio, ¿no? No podían decir ser profesionistas o prepararse académicamente o algo así, sino el estudio era importante. Entonces, se van a la Ciudad de México con esta idea y bueno, ahí soy la décima, ¿no? Tengo 9 hermanos, soy la menor y pues bueno, la Conce. Sí, fue la coyota, ¿no? Como dicen también, la última, el pilón. Bueno, pues mi infancia fue muy divertida porque mis hermanos, siendo la menor, compartía juegos, intereses con mis hermanos, ¿no? Desde los más cercanos hasta los mayores, ¿no? Me tocó vivir muchas etapas primero de la niñez con mis hermanos y mi hermana más cercanos. Tuve sobrinos también, yo estaba muy chica cuando empecé a tener sobrinos, entonces también con ellos. Ya después, más adolescente y todo, pues ya era como con los hermanos mayores, ¿no? Las hermanas mayores. Y entonces ya era, me invitaban a veces a sus fiestas y todo. Entonces era una explosión de vivencias, recuerdo todo eso con mucha alegría, me alimenta, ¿no? Cada momento me sirve mucho. Pues después, hablando pues de la formación, bueno, escolar primero, ¿no? Y luego pues más allá, yo estudié, no sé, yo en algún momento no me proyectaba como profesora. Decía, ¿qué es o sea, yo me muero, me encanta ser profesora, pero en un principio no era como lo que pensaba hacer, ¿no? Primero, te imaginas, de niña te imaginas muchas cosas, ¿no? De adolescente también me imaginé muchas. Yo me vi como ingeniero por la influencia de los hermanos, me vi, quise en algún momento ya seriamente decir, bueno, quiero ser aeromoza, ¿no? En ese tiempo decían aeromoza, pero por ahí escuché que dijeron, no, pues que la altura, que la güerez, entonces como que dije, bueno, pues no, tal vez no. También en algún momento quise ser bailarina, ¿no? Pero mi papá se asustó. Entonces como que dije, no, pues tampoco va por ahí. Ya en la preparatoria,
nos hacían un test vocacional y ahí es como que ya más o menos me voy orientando con más claridad, ¿no? Y vi que había dos como líneas, ¿no? Primero, las ciencias sociales era lo que yo quería. Y dentro de las ciencias sociales estaba historia y estaba derecho, ¿no? Pero pues en historia es una carrera que es complicada por el campo laboral, ¿no? Entonces, pues dije, no, ¿qué tal? ¿Cómo me va a ir? ¿No? Y escogí derecho, ¿no? Y ahí como que, estuve en la prepa, en ese tiempo tenías, dependiendo de tu promedio, tu pase a la UNAM, todo eso, entonces, bueno, pues llegó, pues ya ahí me di cuenta que no era como lo mío, ¿no? Que lo mío seguía siendo historia. Pero entonces tendría yo que pensar en cómo iba a conseguir poder estar dentro de ese campo. Y entonces veo la solicitud, la convocatoria de la Escuela Normal Superior de México, que fue donde yo estudié. En ese tiempo egresábamos todavía de ciencias sociales, ¿no? Entonces era historia, geografía y civismo, porque todavía en ese tiempo era civismo, ¿no? Y entonces, bueno, ya ahí en el camino, ya en el camino pues empecé a entender, empecé a querer más, empecé a darme cuenta de que era realmente algo que yo disfrutaba mucho, que yo pues que quería hacerlo, ¿no? Quería prepararme para estar frente a grupos siendo maestra de ciencias sociales. Resulta muy interesante cómo es que en algún momento decides que la historia era como a lo que querías ejercer y lo que querías conocer, pero ¿tú identificas algún momento donde estás con la historia y dices, sí, eso es lo que quiero? Sí, mira, yo creo que mi profesora de la preparatoria tuvo mucho que ver, ¿no? Tuve una profesora que estaba enamorada de su profesión de ser, porque ella era historiadora, daba clases en la preparatoria. Entonces, ella te hablaba con una pasión de historia y eso que estoy hablando en un momento en que el recurso visual, el recurso digital, no eran los que tenemos ahorita, en donde podía proyectarnos un video o algo así, ¿no? Era ella, ¿no? Ella era actuando a veces, ella era expresando, narrando la historia y la narraba tan emocionante que era inevitable como que decir, voltearla a verla, ¿no? Incluso las compañeras decíamos, ay, no, el amor platónico de la maestra de Ser Hidalgo. Cuando hablaba de así como, así hablaba de él, ¿no? Y nos explicaba de su vida, de su contexto y todo. En una ocasión llevó una playera de una batalla de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Y entonces así como que se la pasaba paseando con su playera y nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Después nos lo explica y entonces yo creo que es ahí, en esa parte de una historia tan emocionante, ¿no? Que despierta tanto interés que dicen, no, tengo que saber, que saber por qué lo está haciendo, tengo que saber por qué trae esa playera, tengo que saber por qué habla así de ese personaje, ¿no? Y entonces yo creo que es esa parte, ¿no? Es esa profesora que me dejó muy intrigada. ¿Cuántos años de servicio tienes, Angie? Pues tengo 21 años ya de servicio, ¿no? 21 años. Y durante todos estos 21 años, hoy en día, ¿cómo concibes la historia? Pues mira, no, en mi percepción de que inicié ahorita, tal vez no haya cambiado tanto, ¿no? Porque siempre la inicié para mí siempre inició como una historia emocionante. Yo nunca la relacioné, aunque sé que existió en otros momentos, tal vez que algún profesor de secundaria me lo hizo ver así o así lo hizo, en una historia repetitiva, en una historia de personajes y personajes así únicos y íconos y héroes y nada más, ¿no? Yo siempre vi la historia como algo más que es, ¿no? Ahora
y particularmente después de la maestría, porque tú ya dices, bueno, ya le investigué más, ya leí más, toda esta cuestión que te mueve también, pues ya hablo también de una historia en donde el alumno no solamente la disfruta, le intriga, le interesa, quiere saber, lo cuestiona, sino también la construye, ¿no? Entonces, es algo en que ahora él puede participar como actor. Antes podía participar como espectador. Hay un espectador que a lo mejor nada más está sin reacción, ¿no? Así como, y yo vi una historia con uno que está aprendiendo, a lo mejor era un espectador que reaccionaba, que se impactaba, que decía, que todo eso, ¿no? Y ahora, pues ya no nada más es un espectador, puede ser un actor, ¿verdad? En esto, en esta parte de la historia. Entonces yo creo que en esto sí fueron cambios que se dieron en todos estos años, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a dar clases, que me tocó, y te digo, tuve la fortuna, he tenido la fortuna, el gusto, el placer de trabajar con mucha gente muy interesante que piensa muy similar de la historia como yo, ¿no? Claro, ellos con sus características personales y de formación, pero en la escuela donde trabajé durante 8 años, algo así, porque primero estuve 2 años en una escuela. Cuando trabajé en esa escuela, llegó un proyecto que se llamaba SEC 21. Este proyecto, pues, involucraba el acercamiento de docentes de la OPN y de investigadores del IPSE, ¿no? Con docentes de la secundaria. Entonces, yo era como bien novata, apenas había salido de la escuela, llega este proyecto que es todo mucha innovación, a ver las cosas de otro, ¿no? Yo recuerdo que una docente de la UPN, que es la doctora Belinda Arteaga, recuerdo que me enseñó una imagen de un jarrón, ¿no? Y entonces, porque a veces nosotros como maestros le preguntamos, sí, está muy bonito todo esto que dices, pero ¿cómo lo voy a hacer? O sea, yo creo que a veces, y todavía nos sigue faltando, seguimos haciendo esto, cuando en lugar de decir, esperar que nos digan qué hacer, es decir, ¿qué haría yo con eso? ¿No? Pero pues todavía estábamos y algunas veces muy enviciados de que cuando te dan una idea, así, y el paso 2, ¿no? Así como que, ay, ¿qué pasó? No, pues el paso 2 lo das tú, y el 3 y el 4 y los que vengan, ¿no? Y entonces recuerdo que me enseñó esa imagen y me dijo, ¿qué puedes saber de aquí? ¿No? ¿Qué puede un alumno saber de aquí? ¿Qué puedes tú saber de aquí acerca de la historia? Yo dije, ay, pues, no sé, es un jarrón. Entonces empezó a hablarme de la utilidad del arte, del contexto, de interpretar la imagen de un jarrón para construir la historia. Y entonces, pues todo esto fue formándome profesionalmente, ¿no? No sé, te digo, la suerte, ¿verdad? De haber llegado estas personas a esta escuela donde yo estaba, fue crecimiento profesional. Y luego las compañeras con quienes yo estaba, ¿no? Incluso con ellas escribí, somos 3, ¿no? Que todavía nos mantenemos en contacto, pero a partir de que yo me fui de la Ciudad de México, pues ya no pudimos seguir trabajando juntas. Pero con ellas escribimos un artículo sobre el trabajo colaborativo, cómo las 3 teníamos esta misma enfoque, esta misma perspectiva, esta misma forma de trabajo, de enseñar la historia, y entonces pudimos construir un artículo en conjunto, ¿no? No, te digo, eso fue hace como, no sé, si ya tengo en Querétaro 10 años, y entonces fue como a mitad de esos 8 años, pues no, ya hace bastante. Oye, Angie, y justamente en estos 21 años, bueno, has tenido una diversidad de experiencias muy amplia, pero recuerdo, por ejemplo, que en la maestría nos compartías que en algún momento tuviste esta necesidad de aprender a comunicarte a través, por ejemplo, de señas, de este lenguaje de señas. Entonces, ¿quieres compartirnos un poquito de cómo fue tu experiencia, en qué secundaria fue
y qué fue lo que aprendiste de eso? Sí, sí, pues mira, es la misma escuela. Esa escuela era un imán de cosas. Es una escuela, se llama San Miguel Teotongo. Perdón, la comunidad se llama San Miguel Teotongo, está en Iztapalapa. Está en la escuela 2 minutos más adelante y ya está la autopista a dirección a Puebla, ¿no? Y luego Charco y luego, o sea, es una escuela, no tenía un prestigio, no era una secundaria a lo mejor que tuviera renombre de algo como para decir, aquí llevamos el proyecto para ver que pegue, ¿no? Sino eran proyectos muy honestos porque el énfasis se le daba en la calidad del proyecto, ¿no? O de la intervención de lo que se hacía, más que en asegurar que existiera todo para que se viera, ¿no? Y entonces es en la escuela se llama Teodoro Flores. Teodoro Flores, es el papá de los hermanos Flores Magón, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta escuela, en la Ciudad de México en este momento, se deciden que se va a dar esta parte de la integración de algunos de los alumnos que se encontraban en los CAM y que podían integrarse a las secundarias regulares, ¿no? Y entonces a nuestra escuela llega un grupo de alumnos acústicos, ¿no? Que es como un término que después ya nos decían, no, pues está bien decir sordo, o sea, no hay entonces, bueno, es cosas que uno fue aprendiendo en la marcha, ¿no? Como, sí, ahora tenemos los oyentes, ¿no? Y los sordos, ¿no? Nuestra escuela era mixta. Y llegan estos alumnos y llegan con una intérprete de señas, una intérprete, y teníamos alumnos en los 3 grados y en diferentes grupos, ¿no? Y entonces la intérprete estaba en tu salón viendo tu clase si tenías suerte una vez a la semana, ¿no? Si no, pues a veces se llevaba un poco más porque pues no había el recurso. Teníamos con ella en las sesiones de consejos técnicos un espacio para que nos platicara, nos enseñara, nos diera tips, ¿no? Y entonces ella, por ejemplo, nos decía, hay que ser estructurados a la hora de escribir en el pizarrón. Procura que la fecha siempre esté en el mismo lugar, que la tarea siempre esté escrita en el mismo lugar, si vas a, por ejemplo, en historia, ¿no? Procuramos pasado, presente, causa, consecuencia, eso como que tratarlo de poner en el pizarrón de una manera en que se pudiera visualmente identificar, ¿no? Y entonces flechitas así de reversa o flechitas para adelante, algo que que pudieran trabajar los alumnos con eso, ¿no? Y luego pues también, nos aprendimos algunas, ¿no? Así como, ¿dónde, cuándo? Quiero ir al baño, quiero ir al baño, sí, rápido, ¿no? Entonces, fue una experiencia que nos confrontó a muchos porque tuvimos nuestra parte de negación, ¿no? ¿Y por qué nosotros si no sabemos señas? ¿Y por qué y no, hubo hasta en ese tiempo, ¿y nos van a pagar más? O sea, hubo muchas cosas, ¿no? Esta parte de negación. Luego hubo una parte de, ¿y lo estamos haciendo bien? Porque los niños sordos estaban a platicar, ya tenían comunicación con sus compañeros oyentes, ¿no? Ya había parejitas de esto, y entonces decíamos, no, pero se están integrando. Oye, pero estamos integrando al salón, se están integrando con sus compañeros, pero en el aprendizaje los estamos integrando, ¿no? Entonces, toda esta parte también pasamos por el momento de preguntarnos si lo estábamos haciendo bien, ¿no? La escuela después ya estaba yo en México, pero la escuela después tuvo un reconocimiento, ¿no? Por el trabajo que hizo con los alumnos sordos, ¿no? Entonces sí ya aprendí bastante, más allá de las señas que podría hoy recordar,
las estrategias que, como te digo, tan sencillas estas del pizarrón. Más allá de eso, fue como entender que la situación, el contexto escolar no siempre es el idóneo y no siempre es inmutable, ¿no? Que no sabes si un día a otro las cosas van a cambiar, si este contexto va a cambiar, si los alumnos van a cambiar, y entonces tú tienes que adaptar tienes que adaptar estrategias, tienes que adaptar materiales y tienes que tener como que esta apertura a aprender, ¿no? Entonces sí, fue muy satisfactorio. Sí, y fíjate que justamente por eso trataba de rescatar esta experiencia, porque estamos en un constante cambio. A lo mejor ahorita la pandemia vino a marcar, pues no sé, un cambio muy radical, pero realmente todos los días estamos enfrentando cambios, todos los días existe de alguna manera incertidumbre de nuestro quehacer docente, los que nos dedicamos a la docencia, pero también existe esta pues este reto de continuar aprendiendo y poder satisfacer las necesidades de los otros, que finalmente al ser maestros, pues también estamos como al servicio de, y en eso consiste nuestra tarea, ¿no? En acompañarlos y buscar la mejor forma. Hace un momento hablabas también de la participación, por ejemplo, que hoy en día tenemos en la historia, y justamente en estos momentos se está hablando de un momento histórico, de algo que no había ocurrido durante pues muchos años, y me gustaría saber cómo fue tu experiencia o qué aprendizaje te dejó o te está dejando esta pandemia. Pues tuve, ¿no? Tuve que aprender a usar pues herramientas de comunicación, herramientas informáticas que antes no las usaba de manera consciente, ¿no? O sea, ahora hay que tomar conciencia sobre estas herramientas en cuanto al uso pedagógico, porque a lo mejor llevan años siendo, yo recuerdo que me decían algunos pues bueno, personas cercanas a mí, no, pues en el trabajo, nosotros desde cuándo tenemos esto de las videollamadas, hacemos no sé, las empresas privadas y todo esto, ¿no? Y pues allá habían estado y iniciamos en la educación, bueno, la escuela a distancia la iniciamos como a lo mejor con poca conciencia o hasta nula conciencia del uso que le estábamos dando a estas herramientas, ¿no? Y ahora, pues ya las trabajamos conociendo su uso pedagógico, ¿no? Dándole una intención. Está, no sé, la pizarra, ¿no? Pero no es una pizarra en donde yo la tomo como pizarrón normal, estoy escribiendo y ellos están viendo, ¿no? No, a ver, si vamos a integrar esta herramienta, vamos a integrarla con una intención. La intención es que interactúen como antes, que se paraban a escribir o que escribían en el cuaderno o que levantaban la mano, que interactúen ellos con la pizarra, que interactúen en la videollamada, que interactúen en el chat de la videollamada, ¿no? Que interactúen en la... No sé, yo también pongo algunos fragmentos de un video, ¿no? Entonces, esta parte en mis clases, yo ya después en este ciclo que todo fue en línea, siempre empezaba poniéndoles una canción, ¿no? De 2, 3 minutos, en lo que llegaban todos y todos. Y entonces, yo decía, bueno, parece muy fría la pantalla, como nos estamos comunicando, pero ya cuando escuchaban la canción ya se sentían cómodos, ¿no? O sea, nada, bueno, al ratito ya me decían, maestra, ahora yo puedo escoger la canción. Ah, claro que sí, ¿no? Y entonces ya ellos escogían la canción y yo les preguntaba, oye, ¿y quién la canta? Y si era en otro idioma, ay, órale, qué interesante. Y escuchas mucha música en inglés. Y entonces ya era como empezar a ser consciente que el uso de estas herramientas tiene que tener una intención, ¿no? Y entonces yo creo que ya al final fue lo que aprendí, ¿no? Que todo lo que use yo va con una intención y pues claro, ¿no?
Y en definitiva, creo que cada uno de los niveles y ámbitos en el que cualquier persona se desarrolle enfrenta retos, pero en especial en el nivel de secundaria, ¿qué fue lo que tú lograste percibir a raíz de esta pandemia? ¿Qué es lo que te pregunto esto porque pues ya falta poco para reincorporarnos nuevamente a las escuelas? Entonces, ¿qué reflexiones surgen o cuáles tendrían que ser los temas que tienen que empezar a discutir los maestros? Mira, cuando yo recuerdo que cuando empezamos con las videollamadas, la participación de mis alumnos era nula, ¿no? Entonces yo empezaba a decir, no, no es que ¿qué tengo que hacer para que ellos empiecen a participar, ¿no? Y entonces, bueno, ya empezaba a tener actividades, hasta el pase de lista, ¿no? Yo, o sea, bueno, al principio decía, ay, qué modernidad esto del Meet, que te pasa lista solo, ya no tengo que pasar, ¿no? Entonces ya, pasar lista, ¿no? Pero después me di cuenta que ya ni la voz, no conocía la voz de mis alumnos, ¿no? Entonces dije, no, quiero oír su voz, ¿no? Y entonces yo les decía, bueno, voy a decir su nombre, ustedes me contestan presente. Maestra, la cámara no sirve esto. Bueno, entonces en el chat contéstenme presente, ¿no? Entonces la intención era que interactuaran, porque en los adolescentes en secundaria, pues a veces son muy reservados, ¿no? Entonces no se integraban a esta dinámica, ¿no? Ya después, conforme fue avanzando, empecé a hacer equipos dentro de las videollamadas, ¿no? Entonces dije, no, pues no nos vamos a perder lo que ya teníamos, ¿no? Yo recuerdo que habíamos hablado del trabajo colaborativo, del trabajo en equipos, del trabajo por proyectos, y que todo esto modo distancia, decíamos, no, pues es que cómo van a hacer equipos si cada quien está en su casa, si no nos podemos juntar, si todo esto, ¿no? Y yo dije, no, nos tenemos que juntar. Y entonces hacía los equipos, les hacía sus enlaces en clases, pues ya podían ellos organizarse. Yo me metía a los equipos, les preguntaba, les daba una pregunta, bueno, trabajen con esta pregunta, ¿no? Y entonces así, poco a poco, pues fui integrando el grupo, ¿no? Integrando el grupo, que participaran, que era lo que pues me interesaba más a mí, porque al no tener participación, no hay esta retroalimentación para ti como profesor, o sea, no sé dónde estoy parado, ¿no? O sea, sí puede estar la tarea, ¿no? La evidencia, pero a veces, y como muchos otros profesores decían, bueno, ¿quién sabe? A lo mejor la tarea se la hicieron a otra persona, ¿no? A lo mejor o sea, ¿cómo sé que es su tarea y que no está, no la obtuvo de otro lado, ¿no? Entonces ya en las videollamadas, en los equipos, pues ya podía yo escucharlos, saber qué les causaba más dificultad, ¿verdad? Cómo podía apoyarlos, y eso, pues bueno, fue yo creo que la parte de los retos que pudimos afrontar, ¿no? Grabar tu clase, ¿no? También, eso es algo que fue muy difícil, pero pues también, grabar pequeñas cápsulas con las explicaciones a los alumnos que no se conectaban a mí, les mandaban enlace, ya sea por WhatsApp o de otra escuela que tengo también, y podían ver el video, ¿no? Yo me acuerdo también que al principio les mandaba las presentaciones, ¿no? De los temas, pero después dije, ¿y si no tienen dónde ver la presentación? Porque pasaba, entonces las convertía en PDF, y entonces era trabajar todo el día, ¿no? O sea, primero haces el video, pero ahora lo haces, no se lo puedes mandar el video así porque está muy pesado, haz un link y súbelo acá, y entonces, ahora, la presentación no la puedes mandar en PowerPoint porque no sabes si tiene PowerPoint, entonces mándala en PDF, y todo esto, ¿no? Luego, pues bueno, ya nos hizo aprender muchas cosas en la marcha, ¿no? Y yo creo que muchas de ellas funcionaron, y yo espero de verdad que cuando regresemos a presencial o a una clase híbrida, ¿verdad? Todo esto que aprendimos, no lo olvidemos, no lo sigamos practicando, ¿no? O sea, como ahora va a ser así, ¿no? Nada de que, bueno, pues regresamos a como era antes, ¿no? Ahora se dieron estos cambios, estas modificaciones, y va a ser así.
Fíjate que hace algún tiempo, cuando iniciaba la pandemia, leí por ahí y decían, los maestros están llevando la escuela a sus hogares y hacían alusión, por ejemplo, cuando colocábamos estos pizarrones, o sea, como configurar un espacio similar a la escuela. Y después de ahí, yo me identifiqué mucho con esa parte de querer como sí buscar un espacio, sentirme en un escenario distinto para poder hacer estos videos y para poder centrarme quizá hasta en el hecho de saber que en ese momento estaba concentrada en dar una clase y en acompañar a los alumnos, pero algo que mencionas y que me parece muy interesante es esto, que finalmente debe de haber un sentido, ¿no? De por qué, como para qué el pizarrón, de verdad te soy sincera, creo que fueron contadas las veces que ocupé el pizarrón porque por los dispositivos en los que nos conectábamos, pues todo era aquí y a lo mejor la posibilidad de vernos a través de una cámara, pues generaba una interacción distinta. Entonces, ahora que, que hemos tenido la oportunidad de escuchar distintas experiencias en relación a lo que hacíamos los maestros durante el inicio y unos meses después de estos aprendizajes que tú mencionas que vamos adquiriendo, a mí siempre me llamó mucho la atención el entusiasmo que mostrabas al platicarnos un poquito de lo que estabas realizando, de la manera en que estabas conduciendo a tus alumnos, de a veces pensamos que solamente es bueno compartir esas experiencias exitosas, pero realmente hay otras cosas que empezamos a impulsar y que quizá en ese momento no funcionaron, pero también valdría la pena darles una segunda oportunidad, plantearlas de una manera distinta para ver si podemos lograr algo con eso. Entonces me acuerdo, recuerdo ahorita algo que nos compartías, por ejemplo, de un recorrido virtual que hiciste con tus alumnos, de cosas como esas, y creo que es muy rico el que tú nos pudieras compartir como cosas que tú realizaste y que te diste cuenta que, que funcionaron y que podrían sumar al trabajo docente de algún otro compañero. Sí, mira, ese también igual a mí me gustó muchísimo porque era, como te decía, no perder lo bueno, bueno, no perder esta parte, estas estrategias que nosotros ya sabíamos que tenían, que funcionaban, que eran efectivas, ¿no? Para aprender historia también hay que visitar museos para llamar la atención de los alumnos, para que vean como que de manera material, ¿no? También ahí está la historia, ¿no? O sea, todo esto. Y entonces, pues decía, bueno, yo antes de que iniciara la pandemia, sí planteaba cada ciclo escolar llevar a mis alumnos a un museo, una zona arqueológica, un museo de sitio. Esta parte, pues, me viene desde la Ciudad de México, porque allá nos llegaba un catálogo y era sí o sí, ¿no? O sea, porque te decían, maestro, este es el catálogo de las visitas, escoge la tuya, ¿no? Y entonces, ay, yo escojo esta y esta y esta. Lo único que tenías que hacer era como que elegir el día y juntar para tu camioncito, ¿no? Con los alumnos y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, allá yo siempre escogía el Museo de la Revolución, que me encanta, ¿no? Obvio, el Templo Mayor y lugares más pequeños como pues, el Museo de Churubusco, las intervenciones, todos estos. Y ahí me daba cuenta que mis alumnos se fascinaban con salir, o sea, que primero salir de la escuela, del espacio, de las cuatro paredes del aula y entender que la historia también pasa barreras, pasa salones, pasa todo, países y demás. Y entonces eso les hacía emocionarse. Y luego llegaban al lugar y veían algún objeto y decían, ¡ay, caray! No me imaginaba que fuese eso, ¿no? Un librote de este tamaño, ¿no? Así como todo eso. Y entonces cuando llego aquí, empiezo a buscar lo mismo, ¿no? A buscar lo mismo. Y entonces yo decía, ay, pues es Querétaro, está aquí el Teatro de la República, está el Museo Regional, está la zona arqueológica del pueblito, ¿no? Entonces así empecé yo a organizarlas. Luego viene la pandemia y digo, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Esto
no continuar. Y entonces, en esto de que nos pasamos, ¿verdad? Mucho tiempo en páginas de internet, nos pasamos mucho tiempo en videos de YouTube, nos pasamos mucho tiempo porque había que estar buscando material, había que estar revisando todo esto. Me encuentro con una propuesta de un museo que se encuentra en Monterrey, ¿no? Y que ellos estaban ofreciendo visitas guiadas a través de Zoom. O sea, no era nada más la parte del recorrido virtual que tenemos en algunas páginas, muy buenos también. No nada más era esta parte, sino era la parte de interactuar con un guía, con el guía del museo, ¿no? Y entonces ya empecé por correo electrónico a platicar con ellos, a proponerles que quería que mis alumnos fueran, me dieron los requerimientos, yo empecé a hacer el papeleo, empecé a hacer mi papeleo, como dice la caricatura, entonces se logró, ¿no? Y los niños, bueno, es que a veces les decimos niños, pero nuestros alumnos, los adolescentes de secundaria, ¿no? Estaban muy contentos también, ¿no? Muy participativos, les preguntaban algo y ellos participaban. Hubo una parte del recorrido en donde nos lleva a la sala donde hay la maqueta de juego de la pelota, ¿no? Y decía, pues vamos a jugar, ¿a qué les parece? Y entonces la guía podía ver el nombre de los alumnos abajo. Y entonces, bueno, nada más pueden golpear con la cabeza, con el codo, con la cadera, ¿no? Y entonces le decía, a ver, ahí te va Juan. Y le hacía así, ¿no? Y Juan la recibe con el codo, ¿no? Y Juan y la manda y entonces Juan la tenía que mandar. Y entonces ahí estaban los niños jugando su juego de pelota virtual. Y contentos, entonces dije, antes lo veía, cómo se entusiasmaban, ahora también les gustó mucho y pues bueno, dije, bueno, tuve varias, puse a la mayoría de mis grupos a esta parte virtual, ¿no? Que pues dije, ya estamos en videollamada, pues hay que aprovecharla también, ¿no? Hubo en esa alumnos que no se conectaban regularmente a las videollamadas, a las clases normales, pero cuando les hice la invitación a general, lo hicieron. Dije, bueno, ya está ahí. Sí. Qué padre. Y justamente hace un momento compartías que ya desde la Ciudad de México habías escrito algunos artículos. Recientemente estaba viendo, por ejemplo, que en la revista de Cero en Conducta por la reforma de la escuela también hay un artículo donde te podemos leer la Revolución Francesa, el fin del antiguo régimen, y también en este caminar en la maestría, tuviste la oportunidad de estar en un congreso compartiendo parte de tu trabajo de investigación. Esto me resulta interesante porque finalmente de esto que estamos hablando podría quedar en el olvido cuando no se comparte, cuando no se difunde. Entonces, a mí me gustaría saber qué es lo que te motiva a ti a tomar estas iniciativas, porque desde luego que todo involucra un trabajo, pero podríamos encontrar muchísimos pretextos para no hacerlo, pero en especial a ti, ¿qué es lo que te motiva para llevarlo a cabo? Mira, yo creo que eso es algo, pues bien, que se me da bien espontáneo, bien natural, ¿no? O sea, a lo mejor es tanto lo que deseo atraerlos que los atraigo, ¿no? Así como, que pase algo interesante, que pase algo extraordinario, quiero que pase algo diferente, ¿no? Increíble, ¿no? Y es como se me acerca, como se van acercando estas oportunidades. Y al principio, como dices, ¿no? O sea, uno, ahí a mí me pasa que se acercan estas cosas que a mis ojos son interesantes, extraordinarias, y que digo, no, y digo, sí, a veces ni lo pienso, a veces ni lo pienso y acepto. Y ahí estoy después de ya la cruda de trabajo, así como que diciendo, ¿por qué dije que sí? ¿No? Todo esto que es, pero bueno, ya después como es como un círculo, ¿no? Te retroalimenta lo que estás haciendo y dices, no, pues estuvo bien, ¿no? Bueno, estuvo bien que dijera que sí, ¿no? Cuando fue la escritura del artículo de Ser en Conducta, hubo un seminario previo, ¿no? Para poderla hacer. Y en este seminario se me acercaron lecturas
pues de estudiosos de pedagogía en historia, ¿no? O sea, ahorita se me fue la palabra, didactas de la historia, ¿no? Se me acercaron todas estas lecturas que también me fascinaron, ¿no? Entonces dije, no, pues quiero seguir leyendo, quiero seguir escribiendo. Ya después fue el momento de, bueno, ahora vamos a empezar a escribir. Ya leíste, ya te diste cuenta, todo cómo está. Ahora, con esto elabora una propuesta para tus alumnos, ¿no? Ya con este material que tiene, estas ideas, elabora una propuesta para tus alumnos. Y fue donde salió el fin de la Revolución Francesa, el fin del antiguo régimen, ¿no? A mí siempre me ha gustado dentro de las estrategias manejar las fuentes históricas, ¿no? O sea, tener este acceso. Es muy complicado porque yo no soy historiadora, entonces querer interpretar, ¿no? O sea, una fuente histórica, dirían un historiador y me diría, no, que tranquila, ¿no? No. Pero entonces me ubico en mi lugar y digo, bueno, es que yo no la voy a interpretar para, no sé, investigar o cambiar los enfoques de la historia, no es como una investigación histórica, ¿no? Yo las acerco a mis alumnos, trato de serlo lo más responsable posible con esas fuentes y obedeciendo pues parte de la pues del uso de las mismas, ¿no? No tampoco le cambiamos la versión, interpretamos lo que no es, ¿no? Pero haciéndolas accesibles a mis alumnos, porque ellos no pueden estar leyendo solamente el libro de texto que es de una interpretación, de una interpretación, de una interpretación, ¿no? O sea, tienen que acercarse a estas fuentes. Y este artículo de la Revolución Francesa, pues ahí procuré como que manejar varias fuentes, acercarles varias fuentes a mis alumnos y de un conocimiento que no es nada, porque ellos ya tienen esta parte de experiencia, de escuchar, de otros grados, incluso personal, pues tratar de acercarles de casi nada una fuente para que ellos empiecen a cuestionarse, ¿no? A preguntar sobre esta. Y ya después, bueno, pues el último, el congreso en el que participé, pues ya también tiene su historia, ¿no? Entonces, tiene su historia porque han habido varios y yo he estado presente en esos, nada más como escucha, ¿no? Entonces, hubo uno, el que se dio en esta ocasión fue en honor al doctor Joan Pagés, que también es didacta de las ciencias sociales, y entonces a él lo escuché, a él lo vi, con él platiqué, ¿no? Incluso, sí, con él comí, ¿no? Pues es que íbamos en el mismo grupo, pero no era una invitada, con él y con otros, ¿no? Entonces, yo creo que el paso siguiente, ¿no? Si yo ya había estado ahí, ¿no? Si ya los había escuchado, el de este congreso ya los había leído, ¿no? Cuando participé en el congreso, estuve el mismo día de una conferencia magistral de Anthony Santiesteban, que yo lo cito varias veces, igual que Joan Pagés en mi tesis. Entonces, para mí escucharlo y estar en el mismo encuentro que él, era como bien... Hay nervios y todo, pero yo creo que le gana la fascinación, la emoción, ¿no? Entonces, ahí estaba también. Y bueno, ya después yo decía, bueno, el paso que tiene que seguir es ya con las herramientas que me dio la maestría, ¿no? O sea, ya es participar, ¿no? Sabes que también una idea que pues en ese momento me vino a la mente, cuando iniciamos el cuarto semestre y que tuvimos una serie de conferencias, ¿no? Sí fue el cuarto semestre, ¿verdad? Que tuvimos como que estas conferencias, un participante, ay, joder, qué pena, ahorita no recuerdo su nombre, pero un participante le hizo una pregunta de cómo cambia cómo cambia, cómo podemos cambiar o cómo cambian los métodos, las estrategias, cómo podemos cambiar a lo mejor esto que vemos que no está bien o que está atrás o que no está funcionando, ¿no? ¿Cómo cambiamos?
Y él dijo, pues hay que publicar, hay que investigar y hay que publicar, porque si ustedes siguen investigando y siguen publicando y publicando y publicando, alguien los va a leer, otro maestro lo va a leer y va a ver como oportunidad lo que ustedes hicieron. Y después otro a él, si escribe algo, si publica algo, lo van a leer. Y entonces es a través de estas publicaciones, de estas investigaciones y de estas publicaciones que damos conocimiento a otros y que esos otros cambian y que esos otros cambian y que esos otros cambian, ¿no? Entonces dije, pues sí. Entonces, yo al principio estaba muy nerviosa porque dije, híjole, sí, o sea, qué quemón si no lo hago bien. ¿Ah? Desde escribir el artículo dije, ay, ¿cómo, no? Y pues sí, en ese momento pedí consejo a mi asesora, pedí consejo a otros profesores y dije, bueno, ¿cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, no? Y pues ya al final mandé la propuesta, la aceptaron con modificaciones y hice las modificaciones y ya me mandaron la carta de aceptación, la liga para el encuentro y pues bueno, ensayé como un montón de días antes. Me escuchó todo el mundo, así creo que casi nada más me faltó mi mamá y eso porque dijo, ay no, ¿qué tal? Me duermo con todo en charla. No, sobrina, hijo, todo, así como que se entiende, está bien, ¿cómo ven? Sí, se va entendiendo la idea, entonces así. Y ya, pues bueno, una experiencia que queda, pues, quedó fascinada, quedó satisfecha. Sé que hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Pero por el momento me hizo sentir bien, ¿no? Que lo estaba, que, que lo estaba haciendo, que había nivel, que podía mejorar, pero pues que había, ¿no? Y entonces, así como deseando, atrayendo más cosas para que vengan más cosas, ¿no? Esta ponencia se va a publicar en todas las ponencias y los encuentros se van a publicar en un librito, ¿no? Entonces, hay que esperar. Pues a mí me emociona mucho escucharte, me siento muy afortunada de compartir este espacio, de aprender de ti a lo largo de estos 2 años, porque yo creo que hasta la manera en que puedes compartirnos estas vivencias contagian y no sé, como dices tú, atraer a personas o identificarte con personas que son activas, que de alguna manera buscan transformar sus entornos, creo que eso es pues una dicha y un goce también. Ahorita, bueno, pues ya nos encontramos en la recta, bueno, ya se está concluida la parte de la maestría, pero a mí me gustaría rescatar un poquito qué es lo que te deja. Ahorita ya nos hablaste de este compromiso pues individual que surge en ti al publicar, al escribir, pero ¿qué otra cosa te deja el haber cursado la maestría, Angie? Mira, hace 2 años, bueno, salió la convocatoria para subdirección, ¿no? Para puestos de subdirección y todos estos. Y todavía el trámite se alcanzó a hacer presencial, llevabas tus documentos y todo, ¿no? Y entonces, pero pues ya no se hizo ni nada, pasamos todo. Y sale la nueva convocatoria, que salió hace poco, y me preguntó algún compañero, así como, pensé que habías hecho esa convocatoria, pensé que la habías atendido a esa convocatoria, porque hace tiempo tenías esa intención. Y yo dije, bueno, pero es que ahora que me siento más preparada, ¿no? Por la maestría, no voy a dejar mi grupo, porque entonces, ahora que estoy mejor preparada como docente, pues quiero seguir siendo docente, ¿no? Entonces, eso es aparte de la maestría que yo valoro mucho, valoro las enseñanzas, los compañeros, los profesores, todo esto, pero hacerme pensar, provocarme este pensamiento de si soy mejor docente, si he aprendido en la maestría, pues es para aplicarlo, ¿no? Para que mi trabajo pues, con mis grupos pues mejore también, ¿no? No puedo yo decir, personalmente, profesionalmente, ya terminé, ya estoy, aquí está, ¿no? Y el beneficio que sea solamente, pues digamos que profesionalmente y personal, ¿no? O sea, que a lo mejor para algún trámite, para esto, no sé.
pero dije, no, ahora que estoy en esta etapa, pues toca desarrollar todo lo que aprendí, ¿no? Y darme cuenta y probarlo, y ahora ya tengo una, pues digamos, idea de cómo probarlo y cómo mejorarlo, y de cómo probarlo y cómo mejorarlo y todo eso. Entonces, esta parte de la maestría, pues es algo que dentro de todo valoro más, ¿no? Pues fíjate, creo que cada vez va creciendo más mi admiración por ti. Creo que el tener como esta claridad de que nada está terminado y que requiere seguir construyéndolo, habla también de la humildad que tienes, porque hay que decirlo, también fuiste el mejor promedio de la generación. Muchísimas felicidades por eso. Y esto también me parece muy importante porque además de ser estudiante, además de ser maestra, también ejerces otros roles, eres esposa, eres madre. Entonces, hace un momento compartías, por ejemplo, que estabas radicando en la Ciudad de México y ahora pues estás en Querétaro, pero a mí cuando me compartías parte de esta historia me sorprendió mucho porque pude identificar como esta habilidad de poder soltar. Mucho, se habla mucho de eso, se habla mucho de el poder confiar como en estos nuevos inicios, pero a raíz de tu experiencia y de tener algo de alguna manera ya estable, de algo, quizá laboral, y aventurarte a decir, bueno, si aquí lo pude hacer, estoy segura que allá también voy a poder encontrar un trabajo, tener esa estabilidad. Entonces, ¿cómo es que has ido construyendo tu filosofía de vida, Angie? Porque rescato muchas cosas valiosas. Además, como madre, ahorita tienes a un hijo estudiando en el extranjero. Como estudiante has sobresalido, como maestra. Creo que es más que evidente todo el trabajo y el esfuerzo que hay eh, cuando te pones frente a un grupo. Entonces, ¿de qué manera te fue? ¿De qué manera construyes esa filosofía de vida? Mira, era, al momento que te lo platiqué, o sea, era ya como, ya estaba trabajado, ¿no? Ya estaba trabajado, mentalmente, profesionalmente y todo, pero al principio la confrontación fue difícil, ¿no? Porque yo tuve, pues, entre comillas, que ceder el avance que yo tenía como profesionista, porque yo egresé de la normal en el tiempo en que la normal a los egresados les daba 19 horas base, ¿verdad? 6 meses, un día de nueva creación, todo. Me tocó esa parte, digo, ay, qué bueno, me tocó esa parte, me tocó como ya platiqué, con estos personajes, es que son personajes por todo lo que me han enseñado, por todo lo que saben, compartir con estas personas, ¿no? Y entonces tuve que dejar el trabajo, tuve que dejar a estas personas, ¿no? A estos maestros, a estos guías, los tuve que dejar, ¿no? Y porque aquí había una oportunidad mayor para mi esposo. Entonces dije, bueno, pues vamos, ¿no? ¿no? Yo también veía la seguridad de mis hijos y decía, no sé, si yo tenga la capacidad como mis padres la tuvieron conmigo de formarme en una ciudad que cada vez se vuelve más caótica, a lo mejor en algunas, porque también las colonias donde vivíamos, pues también se volvían cada vez más difíciles y todo. Entonces también dije, pues a lo mejor hay un espacio para ellos más tranquilo allá, ¿no? Y entonces cuando llegué fue un periodo de frustración muy grande porque empecé prácticamente de cero, o sea, cero trabajo, cero dinero, cero reconocimiento, ¿no? Cuando en la Ciudad de México ya había trabajado con maestros del UPN, cuando trabajé en un proyecto en el IPSE, ¿no? Entonces, y llegué aquí y nada, o sea, era anónima. Al principio fue como fuerte el choque y la frustración, pero después recordé cuando mis compañeros me dijeron, mi compañera subdirectora en ese tiempo, que estábamos reunidos y me dijeron, no, pues ¿cómo vas a llegar? Y vas a llegar con nada. Alguien más lo dijo. Y dijo, no, ¿cómo con nada? Ella ya se va con 10 años de experiencia.
¿no? Y entonces fue lo que yo recordaba cada vez que no pasaba algo, cada vez que los interinatos no salían, cada vez que eran lejos, cada vez que todo eso, yo decía, no es que no tenga nada, tengo 10 años de experiencia, los tengo que poner a trabajar, ¿no? Y entonces dije, voy a hacer los exámenes que tengo que hacer para empezar a tener pues esta certeza laboral, ¿no? Entonces hice uno, hice otro y me la pasé como que a prueba en estos exámenes y pues bueno, conseguí ya, ahorita tengo 34 horas, ¿no? En la Ciudad de México tenía 19, o sea que ya superé esa parte, ¿no? Aquí también, como tú dices, esta parte pues yo no sé si qué tanto es soltado, qué tanto es pensar también que pues las personas tienen sus caminos, tienen es su vida y finalmente pues tú tienes que apoyarlos cuando parece que se ve a lo lejos un horizonte más prometedor, ¿no? Un horizonte, incluso no puede ser no prometedor, sino extraordinario, diferente, ¿no? Como decía hace rato. Entonces, cuando llega esta oportunidad en que mi hijo se vaya al extranjero, recuerdo que no estábamos de acuerdo. Mi esposo decía que no, y yo decía, y yo decía que sí, ¿no? Entonces íbamos caminando, mi hijo y yo, y a la tienda, y me dice, ¿tú qué harías? ¿No? Entonces sí, pero, y yo dije, yo yo diría que sí, yo daría la vuelta y no voltearía. Así que cuando te toque, hijo, no voltees. No voltees a ver que me quedo, si me quedo triste, si se queda tu hermano triste, si se queda... No voltees. O sea, tú sigue el camino, ¿no? Y ahorita, pues bueno, yo creo que no erramos tanto, ¿no? Porque él está muy contento, él está a punto de terminar la ingeniería en física, siempre fue muy fan de la música y ahorita está tocando con un grupo allá también, entonces yo lo siento feliz, lo siento maduro, lo siento tranquilo también, entonces, pues bueno, ese es el mayor, el chiquito también tiene pues él hizo el examen de primaria de las Olimpiadas del Conocimiento y pues fue de los finalistas y hasta ahorita, ¿no? Sigue interesado como, como yo creo, de ahí lo heredo, es cierto, sigue interesado en las cosas extraordinarias, ¿no? Él atiende sus clases, él está ahí, ¿no? Ya está en pasó a tercer semestre de bachillerato, pero lo ves y a veces busca información, busca temas, que no tienen que ver con eso, pero que a él le fascina, ¿no? Entonces, sí, pues hay que respetar esa parte, ¿no? De cuando ellos descubren cosas, fomentar este descubrimiento y decir, bueno, descubriste esto, ¿quieres probar? ¿Qué hay de eso? ¿De qué se trata? Pues cuenta conmigo. Fíjate que ahorita que escucho, digo, definitivamente, como tú lo mencionas, pues hay sus retos, sin duda alguna, has tenido que renunciar, pero también has tenido la oportunidad de conocer y tener otras oportunidades. Y yo decía, ¿en qué momento, o por ejemplo, a partir ya de toda tu experiencia, ya tus hijos de alguna manera, pues ya tienes un adolescente, otro ya prácticamente adulto, después de 21 años de servicio, ¿cómo es que logras este equilibrio? Porque también yo sé que Angie tiene la oportunidad quizá de sentarse, de tomarse un café, de tomarse una copa de vino, de pasar tiempo de calidad con su familia o incluso consentirnos de la manera en que pues ¿cómo decirlo? Cuando creo que te apasiona algo, el tener la oportunidad de ir a una conferencia, de leer un libro, son definitivamente modos de consentirnos. Entonces, ¿qué crees que ha ayudado a mantener ese equilibrio o cómo es que haces para poder desempeñar todos estos roles? Pues yo creo que involucrar a mis hijos, involucrarlos en hacer que se apasionen también con mis actividades como yo con las de ellos, también, les preguntas, a los dos les gusta la historia, les encanta,
O sea, ¿no? Así como que yo creo que involucrarlos desde muy, muy pequeños, porque yo recuerdo cuando Adolfo el mayor estaba pequeño, apenas empezaba a leer, ¿no? Porque él aprendió a leer en la casa, ¿no? Antes de entrar al preescolar. Pero ya cuando leía de manera fluida, yo tenía que cumplir, bueno, tenía los roles de estar en casa, como era, en ese tiempo era la que trabajaba medio turno, pues hacía lo demás, porque el otro tenía turno completo, yo medio turno, pero en realidad era como triple, porque es quedarse en la casa, hacer la comida, ver los niños y todo eso, pues estaba complicado. Pero entonces yo estaba lavando los trastes y le daba mi libro a Adolfo, y le decía, a ver, hijo, aquí, siéntate, ¿qué dice aquí? ¿No? Pero más fuerte, hijo, porque la llave no me deja oír, ¿no? Y entonces era esa parte también. Llegó un momento en que a los dos me los tuve que llevar a la escuela y sentarlos ahí en mi escritorio, ¿no? Porque no había más, ¿no? A Cristóbal, que yo creo que fue la parte también que le tocó un poco más difícil, porque yo estaba cubriendo horas interinas en Santa Rosa por la tarde, ahí lo recogía de la primaria, me lo llevaba a Santa Rosa todo el día estaba, o sea, todo el turno vespertino estaba ahí conmigo. Entonces yo tenía que cargar lunch, tenía que cargar tarea, tenía que cargar materiales, tenía todo esto, ¿no? Yo creo que pues ahora lo veo y no hay como eh, como remordimiento ni nada por haberlos involucrado tanto. No lo siento así porque yo los veo que no lo sintieron así ellos tampoco. O sea, jamás me han reclamado por qué me llevaste, porque es más, el mayor me ha dicho, ay, ¿sabes? Hace poquito que me regaló la memoria. Así que está bien payaso poético, ¿no? ¿Quién me regaló la memoria? Yo, ¿qué te regaló? Un dinero. Ah, no es cierto. Dice, me acuerdo cuando estaba sentado en el salón de la secundaria de Iztapalapa, de la Teodoro Flores, y que había una ventana de este lado, la puerta estaba de este lado, y entonces me describe cómo era, pero él estaba bien chiquito, ¿no? Y entonces me describe cómo era. Y entonces yo digo, pues entonces significa que no es un recuerdo que duela, que dé frustración, porque, ay, estuvo todo esto, ¿no? Entonces yo creo que también esta parte pues, que me vean a mí, entregada a mi profesión, a lo que me gusta, como dices, a mis pasiones, pero también entregada a ellos, también ocupada de ellos. O sea, yo veía cómo, pero asistía a las reuniones, ¿no? Yo veía hacía ellos que también eran muy participativos. Entonces veía la forma de cómo hacer, es que ya me apunté el parcial, pues órale, vamos, ¿no? Y entonces era, no sé si puede llamarse equilibrio, el pretender tener la esperanza, someterse a lo mejor a estar en todo lo que es importante, ¿no? O sea, yo creo que esa, pues no sé si llamarlo un poquito, pues necedad de atender lo que es importante y que lo importante para mí, para mis hijos, para toda esa estructura. Entonces yo creo que esa parte. Pues Angie, de verdad que he disfrutado un montón esta conversación. Creo que continúo aprendiendo, continúo celebrando los logros que has tenido. Tienes toda mi admiración y me gustaría pues ya nada más como para ir concretando algunos de los temas que abordamos a lo largo de esta conversación. Ahorita, con esta posibilidad a lo mejor de concursar por horas extras, por tener un ascenso sí, a otra función. ¿Tú qué les recomendarías a aquellos maestros que están pensando en cursar una maestría? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué observación les podrías compartir respecto a este proceso? Primero, que se la recomiendo totalmente, lo hagan. Un docente tiene que tener una maestría, debe de tener una maestría porque la formación inicial en la normal no es buena en muchos aspectos,
pero hay partes del día a día de dedicarte, de mejorar también, que solamente obtienes si sigues estudiando formal, de una manera formal, ¿no? De una manera constante, sistemática, confrontándote a términos, a palabras, a autores que al principio te van a sonar bien extraños y desconocidos, pues que después no se preocupen, después ya le van a entender, pasaditos los meses le van a entender, háganlo porque de verdad que es necesario tener una formación siguiente a la inicial de profesor, ¿no? Y pues bueno, ya después igual les van a ganar puntos, dos pájaros y un tiro. Entonces, sí, van a saber más, se van a sentir más felices, ¿no? Yo también he comentado con mis compañeros que cuando estamos más preparados, estamos más felices, ¿no? Porque dices, bueno, me paro en un aula y tengo mayor certeza de lo que estoy haciendo va a funcionar. Y cuando la certeza es menor, los nervios crecen, ¿no? O sea, los nervios crecen, la frustración crece, pero en cuanto la certeza es mayor, la alegría es mayor, o sea, también se va subiendo, ¿no? Entonces dices, es que esto ya lo investigué, ya sabe, y va a funcionar y tengo esta certeza, y entonces en el salón me desenvuelvo con más fluidez porque estoy más seguro, ¿no? De esto que estoy haciendo. Entonces yo creo que la maestría te da esta seguridad, estas tablas, y pues como dicen, el hábito hace al monje, el hábito no hace al monje, y el maestro pues nada más en la práctica y en la investigación de la maestría. Y para aquellos maestros, para la población en general que está ante este reto de volver a incorporarnos a este nuevo ciclo escolar, ¿qué te gustaría decirles, Angie? Mira, yo sé que que es muy controvertido, si entramos o no, si hay medidas de seguridad o no. Yo creo que también de manera personal cada uno tiene que hacer su checklist, su lista de chequeo y ver cómo va a entrar, ¿no? O sea, cómo va a entrar de manera personal, porque algo que también nos enseñó esta pandemia es que, como dicen, yo me cuido, tú te cuidas, ¿no? Entonces, hacer mi lista, de checar mi lista y ver cómo voy a entrar, ¿no? O sea, empezando por una actitud pues, querer hacer las cosas, ¿no? Querer estar ahí presente y querer hacer las cosas y ver cómo, y querer que funcione, ¿no? O sea, bueno, ¿y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si esto? ¿No? Siempre llevando una propuesta, ¿no? Una propuesta porque tarde o temprano vamos a regresar y hay que aprender de los ensayos anteriores, y si en algún momento regresamos y pues tenemos que interrumpir porque por la situación que se presente, pues aprender de esa situación y regresar otra vez, pero ya pues aprendiendo, dando pasos cada uno. Entonces, pues yo creo que no tenemos que estar tan asustados, no tenemos que estar tan asustados, mejor vamos a prepararnos, ¿no? Todos, padres, alumnos, maestros, vamos a prepararnos para la mayor cantidad de posibilidades que se nos presenten, ¿verdad? Y cómo podríamos estarlas resolviendo, ¿no? Alumno, papá, docente, todas las personas involucradas, cómo podríamos estar resolviendo, ¿no? Y pues como dije al principio, no olvidarte a todo lo que aprendimos, ¿no? A lo mejor nada más necesitan 3 clases presenciales y las demás en línea, no sé, cómo vaya a cambiar esto. Claro, porque en definitiva creo que cada experiencia arroja distintos aprendizajes y creo que también podemos sacar cosas que fueron, pues que posibilitaron otros escenarios, otros pensamientos, otras reflexiones. Angie, te agradezco enormemente tu tiempo, el que hayas compartido con nosotros. Ojalá no sea esta la última ocasión que te tengamos por aquí. Para mí ha sido un placer
Y bueno, por mi parte puedo concluir aquí la conversación, pero me gustaría que tú nos ayudaras con el cierre. ¿Cómo cerramos esta tarde de café, Angie? Ah, caray. Bueno, pues es que la iniciaste muy bonito, ¿no? Esa introducción estuvo muy bonita, entonces como que me la dejas un poco difícil. Para mí también, tener esta charla tan interesante contigo, tan amena, tan así, tan rica también, fue muy, me hizo muy feliz en estos momentos, ¿no? Y yo también espero que no sea la última vez, espero que haya nuevas invitaciones y que sigamos charlando y aprendiendo, ¿no? Y aprendiendo de nosotros como personas, de nosotros como profesionales, ¿no? Y pues que nos sirva mucho estos espacios, a mí me sirvió mucho. Y pues bueno, ahí, gracias. Bueno, pues muchas gracias y damos por terminada esta conversación.